¿Puedes orar, amor? Ujú. Señor, gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Dios, porque sabemos que podemos contar contigo para poder suplir estas necesidades, Señor. Gracias porque tú nos mandas a ser misericordiosos con las personas que están en gran necesidad. Y Señor, te pedimos por cada mamá y papá que están haciendo toda esta labor tan dolorosa, Señor, que en medio de todo este dolor que ellos puedan sentir, ellos puedan conocerte, puedan seguir fortaleciéndose en ti, Señor. Sabemos que a ti toda esta situación te duele, Señor, y sabemos también que tú ves en lo más profundo de cada persona, ves las motivaciones y ves el corazón de cada persona, Dios. Yo te quiero suplicar que así como has sido misericordioso y has tenido esta gracia tan enorme con cada uno de nosotros, Señor, sé que la tienes con cada una de las personas que van a venir, Padre. Te pido que te reveles a ellos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, que el escuchar tu palabra, conocer tu palabra, conocerte a través de la Biblia, ellos puedan encontrar el descanso que solamente tú puedes dar, Señor, y la esperanza que solamente tú puedas dar, porque no hay nada que pueda en este mundo menguar lo que ellos sienten, Padre. Te pedimos por cada persona que está movida a misericordia, en obediencia a tu palabra, para poder suplir las necesidades en medida de la provisión que tú das a cada uno, Señor, para que podamos dar al necesitado. Señor, bendice a cada persona que está escuchando tu palabra y te pido que nos ayudes, Señor, en medio de toda esta situación para que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad y que tú salgas glorificado, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos hables a través de tu escritura para estar cada día más cerca de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a prepararnos, querida familia, para ya empezar nuestro estudio de Juan capítulo 8. Muy bien, pues regresamos a nuestro estudio, querida familia. Entonces, ahorita ya me están escribiendo. Muchas gracias, Liz. Lo voy a checar. Lo voy a checar ahorita que terminemos la prédica. Y gracias, Liz, por esta información que me estás enviando. Pues, vamos a nuestro estudio. Estamos estudiando Juan capítulo 8. Estamos en esta plática que tiene nuestro Señor Jesucristo con los fariseos y los líderes, ¿no? Estamos en el versículo, vamos a estudiar del versículo 48 al 53 y lo voy a leer para que podamos empezar. Dice, ya tienen listas sus Biblias, su cafecito, su cuaderno, su pluma, su marcatextos para poder empezar. Y dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y esto es el tema de hoy. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, a mí, Señor, como tu siervo, el expresar transparentemente, Señor, y claramente tu palabra, tu corazón, tu mensaje a cada uno de nosotros, Señor. Señor, guarda mis palabras. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe cada palabra, Señor, y habla a cada corazón. Habla a cada persona, Señor, que está conectada en este momento, que apartaron esta mañana, haciéndote a ti como prioridad sobre cualquier otra actividad, Señor, y que hoy apartaron esta mañana, Señor, de domingo para buscar tu rostro, Señor. Bendigo cada familia, Señor, y te pido que hablas a nuestro corazón a través de la Escritura. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues bueno, aquí en este pasaje vamos a la primera parte que vemos en el versículo 48 y 49. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio, que tienes demonio? Y esto que Jesús les está diciendo, esto que los fariseos les está diciendo, le está diciendo a Jesús, es algo ofensivo. ¿Por qué? Pues para los judíos, cuando tú estudias las Escrituras y ya estudiaste con nosotros Juan capítulo 4, por ejemplo, que estudiamos un poquito sobre los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Era un pueblo que se mezcló, eran judíos que se mezclaron con gentiles y que tenían prácticas gentiles, que tenían prácticas que eran fuera completamente de las Escrituras, fuera de la Torá. Es decir, se amoldaron a otras culturas. Entonces no eran judíos, no era un pueblo puro, por decirlo de alguna manera, en cuestión de su fe en el Dios, sino también habían otras prácticas que ellos tenían que eran apartadas completamente de Dios. Entonces el mismo pueblo judío menospreciaba la zona de Samaria, y los samaritanos no se llevaban entre sí, no se hablaban. Realmente había un choque, los consideraban de segunda clase, ¿no? Y aquí estos fariseos ofenden a nuestro Señor Jesús, y eso es lo que pasa cuando alguien ya no tiene argumentos, cuando alguien ya no puede defender su punto con argumentos. Lo que hace es ofende, porque es lo más fácil, ¿no? O sea, el ofender es ya de plano fracasaste en tratar de explicar tus argumentos. Porque cuando tienes argumentos, pues no necesitas ofender, nada más necesitas exponer los argumentos. Aquí ellos querían debatir con Jesucristo y querían atacar a Jesucristo y encontrar algo para quitarle esa popularidad que tenía en el pueblo, porque el pueblo lo consideraba un maestro, un profeta, un rabino. Y los mismos fariseos, los sacerdotes, estaban celosos y estaban siguiéndolo y nada más viendo a ver cómo lo atacaban, cómo lo menospreciaban, cómo lo desacreditaban. Y como no encontraban nada, y al contrario, Jesucristo les contestaba y les respondía, y ellos ya llegaban sin argumentos. Entonces, cuando alguien se queda sin argumentos y queda frustrado y trae coraje y trae un corazón envenenado y no tiene argumentos, lo que hace es ofende o se burla. Y eso es lo que pasa. Pero cuando tienes argumentos, cuando tienes la razón, pues ni te burlas, ni tampoco ofendes. Pero ellos ponen calificativos, ofenden, se burlan, porque no tienen argumentos, porque no hay manera de defender. Entonces aquí nos encontramos de que ellos precisamente le dicen dos cosas. Número uno, tú eres samaritano, así como que eres de segunda, no tienes la fe verdadera, tú no eres un verdadero judío, ¿no? Y aparte tienes demonio, es decir, o sea, quieren de alguna u otra manera atacar al creador de la vida, al dador de la vida. Pero respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis.
O sea, lo que ellos querían era deshonrar a Jesucristo, descalificar a Jesucristo. Y era el propósito de ellos, ¿no? Que Jesucristo ante el pueblo fuera descalificado para que dejaran de seguirlo. Pero no, el pueblo lo seguía escuchando. ¿Por qué? Porque la palabra que Jesucristo decía, pues era la palabra venida directa del Padre. Y dice, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Y hay quien la busca y juzga. Es decir, que aquel que busca su propia gloria, literalmente siempre se va a poner celoso de la gloria de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Grábatelo. Y es muy importante lo que vamos a leer, para que cuando tú llegues a ver diferentes movimientos, religiones, filosofías o líderes religiosos, te des cuenta quién proviene de Dios y quién no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo Jesucristo dice, yo no busco mi propia gloria. Y eso que Él es el Hijo de Dios. Eso que Él es Dios encarnado. Y aún siendo Dios encarnado, no buscó su propia gloria. Aún aunque Él era el Dios encarnado, hecho hombre, solo buscó honrar a su Padre. No buscaba su propia gloria. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos un pasaje maravilloso que a mí me encanta, donde Pedro y Juan van al templo a orar. Número uno, los siervos de Dios y los hijos de Dios sí van al templo, no son hombres solitarios de que no, yo tengo mi relación con Dios a mi manera y en mi casa. No, perdóname, un hijo de Dios o una hija de Dios, un siervo o una sierva de Dios van al templo. Y ellos, Juan y Pedro, fueron al templo a orar. Y llegando ahí al templo, ¿qué fue lo que se encontraron? Se encontraron precisamente con un paralítico, con un cojo. Y entonces, cuando llegan con el cojo, no traían dinero. Y el cojo estaba pidiendo dinero para subsistir. Estaba mendigando dinero. Entonces ellos llegaron, Pedro y Juan, y dijeron, pues no tenemos dinero. Ojo, ahí para otros que dicen, no, es que si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser millonario. Pues entonces Pedro y Juan no eran hijos de Dios ante esa falsa doctrina que enseñan algunos, ¿no? De que si tú eres un hijo de Dios, siempre vas a prosperar económicamente y vas a ser millonario, vas a tener... Eso es una mentira. Pedro y Juan no tenían varo, no traían dinero. Pedro y Juan llegaron a la iglesia, Hechos capítulo 3, llegan a la iglesia y él estaba pidiendo limosna. Entonces Pedro y Juan dijeron, pues no traemos lana, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y el paralítico creyó, entonces se levantó el paralítico y fue sanado. Fue sanado, imagínate lo que siempre les digo. Si Pedro y Juan hubieran traído 500 varos, el cuate se queda paralítico. Pues no, ¿quieres 500, quieres 200 varos, quieres 500? Órale, ahí te van, ¿no? Al cabo que pues, yo tengo mucha lana y ahí te van. Y se van. Y el cuate se queda paralítico con 500 varos. Aquí hay mucha enseñanza. Pero bueno, el tema aquí principal sobre el contexto que estamos estudiando, vamos al versículo 11. Dice, mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, porque fue sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y al ver esto, Pedro habló al pueblo. Y aquí voy a hacer una pausa. Aquí vemos que Pedro y Juan sanan presente al paralítico. El paralítico se levanta, empieza a dar voces de gozo. Imagínate un paralítico, estaba mendigando siempre porque era un paralítico y sin embargo Dios lo sanó en ese momento. Él se levanta y empieza a cantar alabanzas, empieza a decir gloria a Dios, ya soy sano, ya soy sano. Y la gente que iba llegando al templo también, a la hora de la oración iban llegando y de repente ven, oye, pues tú eres el paralítico que siempre andas pidiendo dinero en la puerta del templo. ¿Qué te pasó? Pues fui sanado. ¿Y cómo? Ellos fueron los que me sanaron. Entonces toda la gente se agolpó con Pedro y con Juan. Así como, wow, ustedes son los siervos del Dios Altísimo. Ustedes tienen la unción, brother. Y ustedes, y ustedes, y ustedes. Y ellos, oh sí, yo tengo la unción. Oh, sí, es que yo tengo el don de sanación, el don de profecía, el don de... Y déjame decir, pues el don de no saben ni dónde estás, bro. ¿Por qué? Porque un hijo verdadero de Dios, un siervo verdadero de Dios, no busca la gloria para sí.
No busca la gloria para sí. Vamos a ver lo que Pedro y Juan dicen. Aquí precisamente al ver esto Pedro habló al pueblo: israelitas, ¿por qué os admiran de esto? ¿Por qué se admiran del poder de Dios, del creador del universo? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera a un homicida y matasteis al autor de la vida, al dador de vida, a quien Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Esos son siervos de Dios. Aquellos que no se cuelgan títulos, aquellos que no se andan colgando, no, o presumiendo dones que Dios da. Es que yo tengo el don de esto, el don del otro, yo, pues, bro, ya estás bien perdidote. Es que ahí viene el ungido de Dios, ¿no? Y es triste que el pueblo está acostumbrado a exaltar al hombre. La naturaleza del ser humano apartada de Dios está acostumbrada a exaltar al hombre. Y el hombre está acostumbrado a creérsela. Cuando vemos en las Escrituras claramente, ¿sabes qué? ¿Quiénes somos los seres humanos? Somos el depósito de la misericordia y la gracia de Dios, de su paciencia. Y si a ti o a mí nos llega a usar, es por su misericordia. Es, en algunos casos, como en el mío, es por su sentido del humor. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Somos seres humanos necesitados de su perdón, necesitados de su gracia, necesitados de su paciencia, necesitados de su misericordia. Por eso, amada familia, queridos amigos, nunca exaltes al hombre, exalta a Dios. Y aquellos que los ves alzaditos, no, bro, ya perdiste, ya te perdiste. Y esto pasa mucho aquí entre nos, voy a hablar quedito, pasa mucho entre los artistas cristianos o músicos cristianos o miembros de la alabanza de alguna iglesia famosa. Pierden el piso completamente, pierden su identidad. ¿Cuál es el puesto más grande que un ser humano puede tener? ¿Cuál es el puesto más grande y más alto que un ser humano puede anhelar tener? ¿Cuál? ¿Presidente de la República? Nel. ¿Presidente de las Naciones Unidas? Nel. ¿Presidente del Banco Mundial? Nel. ¿Gobernador? No, pues menos. ¿Diputado? No. ¿Senador? No. ¿Sabes cuál es el puesto más alto que un ser humano puede tener? Ya sé. ¿Profeta? No. ¿Pastor? No. ¿Apóstol? No. El puesto más grande y más alto que un ser humano puede tener es el de ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios. Porque el Padre se complace de sus hijos. Ahora, aclarando un punto. Cada vez más y más y más se hace popular porque Satanás está haciendo popular este engaño a través de miles de filosofías y de religiones. Este engaño de Satanás se está haciendo popular y popular. ¿Por qué? Porque está preparando el camino para los últimos tiempos, para la venida del anticristo. Y esta falsa ideología o falsa doctrina enseña la paternidad universal de Dios. ¿Qué significa esto? La paternidad universal de Dios significa que todos somos hijos de Dios, todos. No importa la religión que tengas, eres hijo de Dios. No importa cómo es tu forma de vida, eres un hijo de Dios. Y eso es una mentira. Y Dios en su palabra, en la Biblia, enseña
que todos somos creación de Dios, pero solo son hijos de Dios o somos hijos de Dios aquellos que hemos depositado nuestra fe en el único Hijo de Dios. Por eso la Biblia le llama el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único. Es decir, que Dios solo tiene un hijo y es Jesucristo, su único hijo. La Biblia enseña que es unigénito, el unigénito del Padre. El único hijo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo extiende su cobertura o su posición de hijo de Dios a todo aquel que cree en Él y en su sacrificio perfecto. Por eso es importante que entendamos que no todos somos hijos de Dios, pero Dios quiere que todos sean hijos de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso murió Cristo Jesús. Pero volviendo aquí vemos que un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios no busca la gloria para él, busca la gloria para el Padre. Y eso es algo importante que tú y yo tenemos que entender, porque lo mismo hizo Jesucristo. Él era Dios, Él es Dios. Y ni siendo Dios buscó la gloria para sí mismo. Siendo Dios buscó la gloria para su Padre. Pedro y Juan, siendo instrumentos poderosos de Dios, siendo esos instrumentos de Dios como discípulos, como apóstoles, no buscaron la gloria para ellos, buscaron la gloria para el Padre. Hechos capítulo 3, continuamos en este mensaje de Pedro. Por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él, por Jesucristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Tú quieres ser consolado? ¿Tú quieres ser perdonado, perdonada y que sean borrados tus pecados? Solo hay un camino, y ese es en el Hijo de Dios. Y vemos en este pasaje de Hechos capítulo 3 claramente como un hijo de Dios, un siervo de Dios, un discípulo de Cristo, hace lo mismo que Cristo. Cristo, siendo Él Dios, ni siquiera aceptó la gloria, sino trajo toda la gloria y honra aquel que está sentado en el trono, a su precioso Padre, a nuestro Padre Celestial. Y Él glorificó al Padre. Antes decía Jesucristo, yo glorifico al Padre, yo no busco mi propia gloria. Pero aquellos que andan buscando su propia gloria van a tener muchas broncas con este tema. Si tú quieres una gloria para ti mismo, ¿sabes qué? Vas a tener muchas broncas con este tema. Pero cuando entiendes que la gloria es para aquel que está sentado en el trono, que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos, entonces vas a entender ahora lo que Juan y Pedro hicieron. ¿Por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiera salido poder alguno para sanar a este? Oye, Pedro, pero tú has sanado, hiciste milagros de sanación, tú tienes el don de sanación. Y dice Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiese salido poder alguno? No sale del ser humano, no sale de nosotros, no sale de nosotros, no sale de un ser humano. Y yo sé que te han enseñado tal vez en algunas religiones o doctrinas o denominaciones que no, pues tú tienes, órale, tú, y tú, y tú, y tú, y en el yo, y lo que hacen es empoderar el ego. Cuando lo que Dios hace es matar nuestro ego. Y aquí Pedro claramente dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si de nosotros hubiese salido poder alguno. Y ahora vamos a ver otro pasaje. En Hechos capítulo 14, ahora es el apóstol Pablo. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo
desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado y escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y el sacerdote y la gente quería ofrecer sacrificios en honor a Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba. Y como el templo del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror. Y fíjate algo importante. ¿Qué hubiera pasado con estas falsas doctrinas? Que cuando ven esta sanación que hizo Pablo, el pueblo dice: wow, los dioses se han encarnado. Zeus y Hermes ya se hicieron, están entre nosotros, y ellos hicieron este poderoso milagro. Y empezaron a preparar sacrificios para su dios Zeus, ¿no? Becerros y todo, y hacer una ofrenda y una... Entonces, las falsas doctrinas del día de hoy te dirían: ¿qué tiene? Es su fe, respeta su fe. Respeta su fe, cada quien su fe. Tienes que respetar su fe, Pablo. Pablo, no seas fanático, Pablo. Ellos quieren ofrecer sacrificios a su Dios porque vieron este milagro. ¿Qué tiene de malo? Respeta su fe. No tiene nada de malo. Pero vamos a ver lo que hace Pablo. Pablo, dice el versículo 14, cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron: oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Y a pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerles sacrificios. Pero llegaron unos judíos de Iconio y de Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó. Sí, lo sacó de la ciudad y lo quisieron matar, apedreándolo. Y no con piedritas, sino con rocas gigantes. Y pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo en el pueblo. Y al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe, perdón. Aquí vemos claramente un ejemplo. Bueno, también hay mucho que enseñar aquí, pero me voy a enfocar al tema de hoy. ¿Sabes qué? ¿Qué hace Pablo y Bernabé? ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué creen que nosotros somos especiales? Somos seres humanos al igual que ustedes. Somos hombres al igual que ustedes. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Esto también lo dijo el apóstol Pedro. Ahora, el día de hoy hay algunos que se sienten más gruesos, más ungidos, más chipocludos que el apóstol Pedro y que el apóstol Pablo. Porque ellos sí reciben la gloria y caminan así, con hombre. Y ya llegó el
el siervo de Dios, ¿no? Y acá todo. Y dices, qué tristeza. Porque lo más triste, querida familia y amigos, es que pierden su identidad. Porque cuando entiendes que no hay un puesto más grande y más precioso que ser hijo de Dios a través de la fe en su único Hijo, ¿ya qué más puedes tener? ¿Ya qué más puedes anhelar? ¿Ya qué otro puesto puedes buscar? Si somos hijos del Creador del universo. Hijos. ¡Wow! ¿Qué lugar más privilegiado hay que ser su hijo? Como lo he comentado, para mí es un honor ser su pastor. Para mí es un privilegio ser pastor. Es un placer. Pero mi deleite no está en ser pastor. Mi identidad no está en ser pastor. Porque yo puedo dejar de ser pastor y sigo siendo un hijo de Dios. Mi identidad no está en ser actor o cantante o productor o nada. Porque yo puedo dejar de actuar, puedo dejar de cantar, puedo dejar de producir, puedo dejar de hacer todo y adivina qué, sigo siendo un hijo de Dios. Nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra identidad es en quiénes somos. Y este mundo te va a querer que te pierdas en un laberinto de quién eres. Es que me ando buscando a mí mismo. Cuando el que te da esa identidad es el que te creó. Y cuando entiendes tu identidad en aquel que te creó, ya nada ni nadie te mueve de ahí. Entonces, lo que hago se convierte en eso. Es lo que hago. Puedo actuar, puedo cantar, puedo producir, o puedo ser pastor, o puedo ser evangelista, o puedo ser... Sí, eso es lo que hago, que es un privilegio y es un placer. Pero lo que soy un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Por nuestra fe en el sacrificio perfecto y completo del único Hijo de Dios en esa cruz, perdonando nuestros pecados, dándonos vida eterna e injertándonos en su preciosa familia y sentándonos en la mesa del Señor. Eso es nuestra identidad, querida familia. Apocalipsis capítulo 19. Está el apóstol, imagínate, está el apóstol Juan. Mi querido Juan, el del zaguán. No, mi querido Juan, el apóstol Juan. Está que el ángel le está revelando el Apocalipsis. Y Jesucristo mismo le da un mensaje para las iglesias. ¿Te acuerdas? El libro de Apocalipsis es un libro apasionante, es un libro increíble. Y el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es la traducción de la palabra revelación. ¿Y la revelación de qué? ¿De los últimos tiempos? No, es la revelación de Jesucristo. No como hijo de carpintero, sino como el único Hijo de Dios con poder y autoridad sobre todos y sobre todo. Entonces, vemos claramente aquí en Apocalipsis que el ángel le está mostrando cosas impresionantes al apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan pues, se apantalla como un ser humano, ¿no? Y dice, el versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, adorar al ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio. ¿De quién? De Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Adivina qué? Aún los ángeles no reciben adoración. Aún los ángeles no reciben ninguna adoración y no te puedes postrar ni hincar ante ningún ángel. Apocalipsis 19, también en Apocalipsis creo que es el 20 o el 21 pasa lo mismo. Juan se vuelve a postrar ante el ángel y el ángel le dice, no, levántate, levántate. Adora a Dios, al Creador, al Todopoderoso, al Soberano. Pero los ángeles somos consiervos de ustedes. Somos servidores de Dios también.
Los apóstoles, los discípulos son servidores de Dios, son seres humanos. Entonces ni a apóstoles, ni a ningún líder religioso, ni a ángeles, a nadie debemos de adorar, exaltar. Solo a uno, es el creador del universo, y a su Hijo Jesucristo. A ellos la gloria, la honra, el poder, la autoridad por los siglos de los siglos. A ningún ángel, a ningún líder religioso, a ningún apóstol, sacerdote, pastor, a nadie. La gloria es para el que creó los cielos y la tierra y para su Hijo Jesucristo. Y si quieres tenerlo todavía más claro, lee Apocalipsis 5. Tranquilamente con un buen cafecito, lee Apocalipsis 5 y ahí te va a dejar súper claro que solo hay uno que tiene todo poder y autoridad, y a Él es la gloria. Así es que, querida familia, continuamos. Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y es otro tema también precioso que lo vamos a ver el próximo domingo, porque todavía me faltan muchísimos pasajes y versículos, pero quiero quedarme con esto y quiero que te quedes con esto. ¿Sabes algo, amada familia y amigos? Solo hay uno que merece toda gloria y toda honra. Solo hay uno que dio su vida por ti. Solo hay uno que es el dador de vida. Solo hay uno que creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Solo hay uno que vendrá de nuevo con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Solo hay uno que es el Salvador del mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Tan tan. Aquellos que te quieren decir que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres, diles en qué parte de la Biblia dice eso, porque contradice lo que la Biblia enseña. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y este es el testimonio: que el Padre nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Hechos 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, versículos 11 y 12. Y este Jesús, dice el apóstol Pedro está hablando al Sanedrín y le dice Pedro al Sanedrín, a los sacerdotes. El apóstol Pedro dice: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 1 también puedes estudiarlo. Juan capítulo 1 puedes estudiarlo. Y hay muchos pasajes que nos hablan de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, perdón de pecados, y en Él estamos completos, como dice Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, enseña claramente que solo en Él estamos completos, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él. Y en Él, dice el apóstol Pablo, en Él estamos completos.
la gente te va a decir, mira, bueno, sí Jesús, pero también hay esto. Sí Jesús, pero también hay el otro. No te cierres nada más a Jesús. Sí, Jesús es un buen maestro, es un iluminado, es un profeta, es un buen hombre, es un líder, Jesús, pero también hay esto, también hay esto, también hay esto. No te cierres. Pues entonces lo que me estás diciendo es que Jesús, en el que tú dices que crees, ese Jesús es insuficiente, porque necesitas esto y esto y esto. Me acuerdo cuando unos mormones me hicieron favor de visitar a la casa. Y me encantaba cuando yo vivía a pie de calle y me tocaban los testigos de Jehová, que me encantaba platicar con ellos. Y también los mormones, me encantaba platicar con ellos. En una ocasión, cuando unos mormones empezaron a platicar conmigo, les dije, oye, ¿y tú crees que la Biblia es suficiente o es insuficiente? No, la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, es suficiente. Le digo, lo que tú me vienes a decir es que la Biblia es insuficiente. No, ¿cómo crees? Le digo, entonces, si crees que la Biblia es suficiente, ¿para qué necesitas el libro mormón? Y se quedaron callados los dos y les digo, ¿ustedes creen que necesito el libro mormón? Sí, claro. Entonces lo que tú me dices es que la Biblia está incompleta, es insuficiente. Y esa es la gran diferencia. Y entonces les empecé a compartir de mi testimonio, de cómo la Biblia transformó mi vida y la sigue transformando. La Biblia es suficiente y poderosísima y no te la acabas en toda tu vida. De la misma manera, todos aquellos que vienen y te dicen, sí Jesús, claro que sí, es el maestro, pero también puedes esto, o también esto, o también esto, o también esto, para conseguir lo que tú quieres. Entonces lo que me estás diciendo es que Jesús es insuficiente en tu vida. Y quiero decirte algo, amigos, querida familia, Cristo Jesús es suficiente. Cristo Jesús es suficiente. No necesito a nadie, no necesito a nada. Cristo Jesús es suficiente. Colosenses capítulo 2. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él estamos completos. ¿Lo crees? Tal vez Cristo no nos va a dar lo que queremos, pero Él vino a darnos lo que necesitamos. Y aún Él es el único que venció a la muerte y el único que da vida eterna. Que la muerte no nos puede retener y que la muerte no es una película de terror. La muerte para un hijo de Dios es llegar a la meta, es estar en la presencia del Creador del universo, es contemplar su hermosura y su gloria. Es quitarnos este cuerpo que se enferma, que se afecta, y que Dios nos reviste con un cuerpo nuevo, como dice 1 Corintios capítulo 15. Amada familia, solo hay uno que venció a la muerte. Solo hay uno que tiene perdón de pecados y de nuestro pasado. Solo hay uno que nos da una nueva vida en Él. Solo hay uno que se entregó por ti y por mí. Solo hay uno que nos regala la vida eterna y el pase para la presencia de nuestro precioso Padre Celestial. Solo hay uno que por su sacrificio en la cruz y resurrección entre los muertos nos regala una vida nueva y un cuerpo nuevo. Una vez que dejemos este traje viejo, Él nos va a revestir con un traje nuevo. ¿Lo crees? Así es que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. No al hombre. No a los líderes religiosos. Y no estoy hablando de faltarle al respeto, ¿no? a las autoridades que Dios ha puesto. No, porque Dios nos ha puesto como autoridad espiritual, es cierto. Pero una verdadera autoridad espiritual es como Cristo es. Y Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Cristo vino a caminar con el necesitado. Cristo
andaba en la necesidad y veía la necesidad y suplía la necesidad. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ir hacia la necesidad y suplir la necesidad. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Gracias por cada familia que está conectada. Gracias por este mensaje que nos das a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a siempre en todas las áreas de nuestra vida que traigan gloria a tu nombre, Señor. Que cada área de mi vida esté rendida a ti y que cada área de mi vida traiga gloria a tu sacrificio y a tu nombre, Señor. Te doy gracias porque en tu palabra siempre hay luz, siempre hay dirección. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos primero Dios el martes para nuestro estudio de Proverbios. Continuamos. Y está muy padre el estudio que estamos teniendo los jueves sobre el matrimonio, el fundamento de la familia, el fundamento del matrimonio. No se lo pierdan los jueves. Tenemos este estudio padrísimo, mi esposa y yo, sobre el fundamento de la familia. Ahora que hay una guerra contra la familia, hay una guerra contra la identidad de cada uno, hay una guerra contra los matrimonios. Es importante que vayamos al origen, al plan original de Dios. Del hombre, el rol del hombre, el rol de la mujer. No se pierdan este próximo jueves el estudio sobre la familia, sobre Génesis. Y el viernes tenemos este estudio especial de los últimos tiempos. Y el domingo nos vemos para seguir con este tema maravilloso del Evangelio de Juan. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Les vamos a hacer un video con testimonios sobre lo que les platicamos de esta caravana que viene y de poder ayudar a estas familias que vienen. Y gracias por estar con nosotros esta mañana. Comparte estos videos, comparte estos mensajes, suscríbete al canal de Facebook, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que cuando subamos algún video pueda avisarte a tu celular. Y también los que gusten formar parte del chat de La Roca de WhatsApp, mándenos en privado su celular para ingresarlos al chat privado de la Iglesia La Roca. Y por ahí posteriormente también vamos a estar enviando anuncios, vamos a estar enviando videos, etc. Así es que pues ha sido un placer para mí y estar con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga, que tengan un muy bonito domingo. Y ahorita viene la iglesia de los niños, no se lo pierdan. Traigan a los niños porque viene la iglesia de los niños. Que Dios los bendiga, querida familia, y estamos para servirles.